Vamos a continuar con el régimen simplificado de confianza de personas físicas. Algunas recomendaciones con relación a este tema. La primera sugerencia es que revisen sus pagos provisionales o sus declaraciones mensuales de ISR. Vamos a revisar el artículo 113, letra E. Es importante en este régimen ante el cierre fiscal, primero que nada, revisar las declaraciones mensuales. Hay que revisar si se está considerando el total del ingreso. Sí, el total del ingreso por las citadas actividades: empresarial, profesional o arrendamiento de bienes. Ejemplo, venta de mercancías, prestación de servicios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, casa, habitación y comercial, o en su caso, o comercial. Es importante establecer que si en este régimen enajenas un activo, parte de tu actividad, se tiene que considerar el total del precio de venta. Ejemplo, vamos a revisar aquí. Si yo vendo, por ejemplo, un automóvil, precio de venta 100,000 pesos. En reciclo, lo que voy a considerar como ingreso cobrados o acumulables. Vean qué interesante tema. Es el total del precio de venta. En materia fiscal no es, no es la ganancia. Siendo reciclo, voy a considerar el total del precio de venta. Vean qué interesante. La venta del auto. El costo pendiente por deducir, si es que hay, no se aplica. Así que para que lo consideren, yo emito una factura electrónica, un comprobante de tipo ingreso. Esta, esta operación lleva IVA, depende si es actividad empresarial. En este caso, lleva IVA. Si es el caso de una persona física que tiene ingresos por honorarios, pues básicamente no lleva impuesto al valor agregado. Entonces va a depender del régimen, bueno, no tanto del régimen, va a depender del tipo de actividad que esté realizando. ¿Sale? Permítame. Entonces, importante que revisemos ese tipo de operaciones ante el cierre fiscal. Lo comento porque es importante en este sentido. Yo facturé la venta del activo. Hay un comprobante fiscal y en este régimen de tributación se considera el ingreso, pero debe estar en un comprobante fiscal. Por lo tanto, se recomienda que revisemos si está facturado. Vamos a suponer que no facturé, únicamente tengo el dinero en la cuenta bancaria. ¿Cómo le hago para declarar? Se supone que en su momento se declaró en el mes correspondiente y la factura está pendiente. No importa, puedo hacer la factura en este momento o debo de hacer la factura en este momento. Lo quiero mencionar. El asunto aquí es que al momento de hacer la factura y al ponerle pago en una sola exhibición, vas a tener que restar
ese ingreso, porque ya se acumuló previamente. Digo, si le pongo pago en una sola exhibición, ejemplo, transferencia electrónica de fondos, ese ingreso ya se acumuló previamente. Digo, si fuera el caso, así sería. No incluye el IVA, en su caso, y no hay deducción alguna. Entonces, ante el cierre fiscal, yo recomiendo que revisemos los comprobantes fiscales, si están, si están efectuados correctamente. Esa sería otra sugerencia en este régimen simplificado de confianza. Importante, por favor. Pero lo más importante es revisar si hay ingreso. Si hay ingreso, en su caso, hay que facturar, ¿verdad? Hay que facturar para que aparezca en el sistema. Ahora, hay ingresos que no requieren facturarse. Hay ingresos que no se requieren facturar. Ejemplo, ejemplo. ¿Qué pasa si realizo operaciones en moneda extranjera, en dólares? Aquí tenemos un ejemplo. Cuando yo cobre, voy a cobrar en dólares. El tema, ¿cuál es? Cuando haga la conversión, ¿verdad? Cuando haga la conversión, que puede variar y será distinto a lo que tiene la autoridad. Entonces hay que revisar ese tema. Cuando yo cobre, la factura dice PPD 99. Cuando yo cobre, tengo que hacer un complemento de pago, ¿verdad? Es importante, pero lo que debo acumular es lo que yo cobre. Vean, aquí podemos tener una inconsistencia con la autoridad fiscal con el tema del comprobante. Aquí el tema se vuelve importante, ¿verdad? Porque es a lo efectivamente cobrado. A lo efectivamente cobrado, aunque sea en dólares, yo pacté un tipo de cambio de 22 pesos. Al momento del cobro estaba en 24. Yo cobré a 24. Vamos a tener aquí un tema de diferencia, ¿verdad? Todo lo que son operaciones con moneda extranjera, vamos a tener ese tema. Entonces yo les pido de favor que ante el cierre fiscal, lo primero que debemos de hacer es que estén las declaraciones mensuales, ¿verdad? Revisa si están las declaraciones mensuales. Si no están, hay que hacer las declaraciones y en su caso pagar el impuesto. Esa es la sugerencia. Entonces la sugerencia es revisa declaraciones, ya que reviso declaraciones, revisa el ingreso, revisa la factura, que esté efectuada la factura. Si no está, vamos haciendo el comprobante. Esas son las recomendaciones ante el cierre. Intereses cobrados que deriven de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno, ¿verdad? En el caso de recuperación de seguro, aquí hay un tema interesante. Hay un tema interesante. ¿Qué pasaría en el caso de, vamos a poner aquí un ejemplo? Imagínate, soy reciclo, soy persona física, tengo mi automóvil, sufro un robo, el día de hoy. El día de hoy sufro un robo. ¿Qué va a pasar en materia fiscal? Qué interesante. Soy reciclo persona física. Ese automóvil es parte de la actividad. ¿Qué pasa en materia fiscal? En materia fiscal, al momento de que sufra el robo, debo levantar el acta, ¿verdad? Ministerio Público. Es importante para que quede evidencia. Una vez que yo notifique a la aseguradora, es importante, la aseguradora me va
me va a pagar, me va a indemnizar. Ejemplo, 90,000 pesos. En materia fiscal, ¿qué va a pasar con ese ingreso de la aseguradora? Mira lo que dice aquí. Toda recuperación de seguro, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional, se considera ingreso. Entonces, en materia fiscal, esa recuperación de seguro, este importe, se considera ingreso en reciclo. Voy a facturar, voy a realizar un comprobante fiscal, es importante, no lleva IVA, esa indemnización no es sujeta al impuesto, ese seguro no es sujeto al impuesto al valor agregado, así que no lleva impuesto, hay que comentarlo, pero en materia fiscal lo debo acumular. Entonces aquí vamos revisando los ingresos, importante, y a ese ingreso en automático en el sistema se le aplica la tabla que ven en pantalla. Depende del nivel de ingreso, depende mensual, ¿verdad? En el mes, yo ubico el ingreso y la tasa aplica. ¿Sale? Entonces, esa sería las recomendaciones en el tema de ingreso. Muy importante, no se vale aplicar beneficios o estímulos fiscales contra el ISR. Así que no se puede. Sin embargo, el subsidio para el empleo sí es viable, sí podrá acreditarse. Otro tema, por ahí me cuestionaban. ¿Qué pasa en materia fiscal si tengo un saldo a favor de ISR? Traigo la declaración anual, presenté mi anual en 2021 y yo estaba en el régimen de actividad empresarial y profesional. En ese régimen presenté mi declaración anual y tengo un saldo a favor de ISR del año 2021. Lo quiero compensar con la declaración mensual de renta o declaraciones mensuales de renta de ISR de 2023. ¿Se puede? Sí, en materia fiscal 23 del código no lo prohíbe. Así que igual, importante tomar en cuenta esta recomendación si tengo saldo a favor de ISR de años anteriores, claro que puedo compensar. Incluso en 2022, si ya eras reciclo y presentaste el anual y tuviste saldo a favor, se puede, sí. Tengo la posibilidad de compensar en 2023. ¿Sale? Para que quede claro. No aplica, eso sí, estímulos fiscales, como ya lo comenté, como el caso de casetas. Ahí tienen una persona física que se dedica al transporte público y privado de carga o pasaje, paga casetas. Recuerden que se permite un acreditamiento de ese gasto en un 50% contra el ISR. En este caso no se puede, ¿verdad? Retenciones, siguiente tema, importante, reciclo. Revisa tu retención. La retención debió ser 1.25, ¿verdad? 1.25. ¿Quién te retiene? Persona moral. Persona moral debió retener 1.25. Otro tema importante. ¿Qué requiero? Requiero un comprobante fiscal para acreditar esta retención. Sin embargo, hay que recordar que la persona moral
queda liberada. Tu propio comprobante fiscal será el documento que pueda utilizar la persona física para su acreditamiento. Así que no hay tema. Si yo acredito esa retención solamente con mi comprobante fiscal de tipo ingreso, el que yo emití. Ese es mi documento, esa es mi constancia de retención para que el día de mañana la autoridad, digo, en este caso, la autoridad me acepte el acreditamiento. ¿Por qué? Porque puede pasar que la autoridad me requiera o me invite o ejerza facultad de comprobación donde manifieste que hay una diferencia. ¿De qué? De impuesto. En donde argumente que no, no procede. ¿Sale? Hay que dejar claro que aquí el único requisito que requiero para acreditar es mi propio comprobante fiscal. Una, que la persona moral haya retenido. Dos, tener a la mano mi propio comprobante fiscal. ¿Sale? Entonces, ahí está otra recomendación. Hay una responsabilidad solidaria por parte de la moral de hacer el entero. O sea, no es cosa mía, es cosa de la persona moral, ¿verdad? Es importante ese tema porque se puede presentar que la persona moral no pague la retención y en la práctica la autoridad te niega el acreditamiento. Puede llegar a pasar. Así que es importante que tengas claro este tema. Es acreditable, ¿verdad? Pague o no pague la moral, aquí no hay tema, ¿sí? Siguiente, declaración anual, prepárate. La persona física reciclo presenta anual. Se considera el total del comprobante fiscal efectivamente cobrado sin IVA, ¿verdad? Sin IVA y sin deducción alguna. Igual que la declaración mensual. Aquí hay que rescatar lo siguiente. Vas a revisar tus comprobantes fiscales emitidos en el ejercicio. La autoridad lo que está haciendo es considerar todo lo que facturaste, que se supone que debe coincidir con lo mensual. Sale con lo mensual. Entonces, ya tengo mis declaraciones mensuales presentadas, el total pagado en el año, bueno, cada mes, la suma, las retenciones, ya tengo el total del ingreso por la tasa anual. Tengo el ISR anual causado, menos todo lo que pagué en el año, menos lo que me retuvieron y total a pagar. Hay que aclarar, aquí no puedo meter deducciones personales. No hay estímulos, no hay beneficios, pero sí subsidio para el empleo. Importante, por favor, consideren este tema. Sí, subsidio para el empleo, acreditamiento. ¿Puedo compensar? Sí, compensar ISR contra el ISR a pagar de la declaración anual. Así que es un tema interesante, por favor no lo dejen pasar. ISR a favor anual contra ISR anual en un ejercicio posterior. ¿Sale? Que aquí, abordando el tema, la anual de 23, del año 23. Entonces vean lo interesante, no puedo aplicar deducción personal, pero si esta persona tiene salario, en salario sí se puede. En salario puedo aplicar deducciones personales. Si fuera únicamente reciclo, en reciclo no se puede, ¿verdad? No se puede. Así que importante tema. Aquí la sugerencia, ¿verdad? Revisemos comprobantes fiscales, sobre todo porque se considera lo efectivamente cobrado. Y si tú emitiste una factura tipo ingreso,
y se le puso PUE, pago en una sola exhibición 03, ¿cuál es el tema? Que la autoridad lo va a considerar. Pago en una sola exhibición, lo va a considerar. Oye, es que no he cobrado. Entonces estamos a tiempo para cancelar esta factura ante el cierre, ¿verdad? Vamos cancelando facturas que tienen en la forma de pago, en el método de pago, ¿verdad? En la forma de pago, pago en una sola exhibición, ¿verdad? En este caso, método de pago, pago en una sola exhibición, la forma de pago, transferencia. Entonces, en el método de pago, revisa qué le pusieron, ¿sí? ¿Qué le pusieron? Porque nos hemos encontrado con facturas que le ponen pago en una sola exhibición y por lo tanto la autoridad los va a considerar. Otro tema importante, los complementos de pago. Revisa bien los complementos que se hagan, que se elaboren. Sin embargo, ya en la práctica aparece la información precargada. ¿Eso qué significa? Que el complemento ya te va a aparecer. ¿Sí? Entonces, nada más para que consideres ese tema, haz complemento, haz tu conciliación, ve que la autoridad lo esté considerando para que no vayas a duplicar el ingreso. Me refiero a que al rato lo estés considerando manualmente y que al momento de hacer el complemento de pago se esté considerando de nuevo. Entonces, importante para que lo consideres. Entonces, ya en la declaración anual, pues básicamente está preparado en el mes de abril. Aquí, insisto, es con base a tasa, no hay deducciones personales, no hay estímulos fiscales en este régimen, pero aquí la recomendación son las facturas. Revisa que esté efectivamente cobrado, ¿sale? Esa es la recomendación y que consideres el ingreso que marca la citada ley, lo que debe ser. Ese sería el tema de reciclo. Finalmente, considera la PTU y debo tener a la mano los comprobantes de gastos, los comprobantes de las compras, de las inversiones. En materia fiscal, siendo reciclo, sí puedo considerar la deducción. ¿Sale? Así que la importancia de solicitar los comprobantes fiscales, la renta, los honorarios, la luz, los salarios, el seguro social efectivamente pagado a cargo del patrón, entre otros. Devoluciones, descuentos o bonificaciones igual, se restan de los ingresos y los no deducibles de los salarios exentos de los trabajadores, igual se resta, ¿verdad? Se resta de los ingresos, salarios, ingresos exentos de los trabajadores, pague salario, está exento una parte. Hay que dejar claro que una parte se deduce, otra parte no. La que no se puede restar de los ingresos base para PTU. ¿Sale? Entonces ahí está la renta, 10%, la renta gravable base para PTU, la renta gravable para PTU y la PTU que se genera. ¿Sale? Ahí está el tema. Bueno, son las recomendaciones en reciclo. Siguiente tema, arrendamiento de bienes inmuebles. Arrendamiento de bienes inmuebles, local comercial, casa, habitación. Aquí, igual, recomendación, revísate, por favor, las declaraciones provisionales. El ingreso, sobre todo, que esté considerado, ¿sí? El total del ingreso. Casa, habitación, local comercial. Igualmente, los comprobantes fiscales. Hay que revisar los comprobantes que realmente sea el método de pago correcto para que no haya tema con la autoridad. Siguiente, todos los ingresos, ¿sí? Puede pasar en la práctica
que yo tengo la renta de casa habitación. Por ejemplo, renté casa habitación. Sin embargo, el inquilino 1, inquilino 2, inquilino 3. Vamos a. Tres inquilinos. La renta de casa habitación, una en 5,000, la otra en 6,000 y la otra en 4,000. Ahí está la renta. Importante. Los tres inquilinos no solicitan comprobante fiscal, ¿verdad? Pero este es un ingreso que debo considerar en la declaración mensual. Es decir, yo en materia fiscal debo considerar como ingreso cobrado los 15,000. Se reciba como en efectivo o en cuenta bancaria como se haya recibido. Yo debo considerar este ingreso. Lo comento porque, oye, es que no me piden, no me solicita comprobante fiscal, ¿sí? ¿Verdad que no se declara? No, sí se debe declarar. Este se recibió en efectivo, este en transferencia, ¿verdad? El otro en efectivo, no importa, yo lo debo considerar en materia fiscal. No hay CFDI, a pesar de eso, se debe considerar, ¿verdad? Es un tema interesante. Hay que considerar el ingreso, a pesar de que no hay comprobante fiscal. Ahora, ¿yo qué debo de hacer en materia fiscal? Ahí va. Yo ya consideré este ingreso. Ahora, la obligación es hacer un comprobante fiscal de tipo ingreso. Lo tengo que hacer. Oye, pero corresponde a enero, ¿no importa? Ahora sí que la recomendación sería cada mes al término, ¿verdad? Una mensual global. Vamos a hacer un comprobante de tipo ingreso, se recomienda global. Insisto, este debió quedar en el mes, pero bueno, ya está fuera de plazo, no importa. Yo hago una global, ¿sale? Yo debo considerar las tres en el comprobante global. Es importante el tema. Y en las tres debo considerar la cuenta predial en las tres rentas. Es importante esta recomendación. Son tres rentas, se tienen que especificar las tres rentas, pero en cada renta debo poner el número de cuenta predial. ¿Sale? No olvidar esa recomendación. No olvidar esa recomendación, pero hago un solo comprobante global, en este caso considerando las tres rentas, ¿sí? Que quede claro, esta es casa habitación, por lo tanto no lleva IVA, ¿verdad? Exenta de IVA, ¿sale? Así que para que lo consideren, no lleva IVA, pero el comprobante se tiene que hacer. Seguimos. ¿Qué más? Siguiente, ya está el ingreso. Ahora, deducciones. A ver, en materia fiscal, yo debo considerar lo siguiente. Yo me dedico a rentar casa habitación, local comercial. ¿Se puede tener ingreso exento? Sí. La renta congelada. Se puede presentar. Siguiente, ¿qué puedo meter en las declaraciones y la recomendación ante el cierre fiscal? Puedo meter en arrendamiento el impuesto predial. Debe de estar pagado en el año por dichos inmuebles. Si está pendiente, hay que pagar para que proceda
la deducción. Contribuciones locales de mejoras, ¿verdad? También. Y en su caso, el impuesto local pagado por otorgar el arrendamiento. ¿Sí? Se puede presentar esta situación en alguna entidad federativa, el que yo pague el impuesto local por otorgar el arrendamiento, si en ese estado se está pagando, es totalmente deducible. El mantenimiento, el local, la casa habitación, se le hizo un mantenimiento del drenaje, ¿verdad? Del baño, de la pintura. En ese caso, es totalmente deducible. ¿Sí? Necesito el comprobante fiscal. Lo puedes meter en este año, ¿verdad? El consumo de agua, te toca pagar, dueño. Igual, mientras no lo pague el inquilino, totalmente deducible. Solicité un préstamo al banco en este año. Voy a remodelar mi casa habitación. Bueno, la casa, no mi casa, la casa habitación. El local. Por lo tanto, ese interés que se paga al banco es totalmente deducible. Vean qué interesante. Contraté a la secretaria, lleva el control de la renta, se encarga de la administración. Por lo tanto, deducible lo que le pague. Un comisionista encargado de buscar clientes. Tengo 5 casas que no se rentan. Él es el encargado, ¿verdad? De buscar los clientes. Honorarios, honorario al contador. Totalmente deducible. Oye, necesito un abogado. El pago de honorarios, deducible. El seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre nómina de la secretaria, ¿verdad? De la contratación de la secretaria. Hay que recordar que el salario, la comisión y el honorario estará limitado al 10. Mala noticia. Del ingreso anual. O sea, si hay un ingreso de 1,000,000, lo máximo que puedo aplicar en salario es el tope de la secretaria, el honorario del contador. Si yo pagué más, ya no sería deducible. Yo tengo hasta 100,000. La prima de seguro que se contrató del bien que se renta. Una inversión en construcciones incluidas adiciones y mejoras. Entonces, ya tengo las deducciones. ¿Yo qué debo de hacer? Cumplir requisitos. Que sea estrictamente indispensable, que se reste una sola vez, que se tenga el comprobante fiscal este año, que te den el comprobante para que proceda. Si no, no vas a poder deducir. ¿Cuál es la recomendación? Si pagaste a un proveedor y aún no te da el comprobante, presiónalo. Oiga, necesito mi comprobante fiscal. Se termina el ejercicio, porque pasando el ejercicio ya no vas a poder. ¿Sale? Así que se recomienda tener el comprobante para que puedas, en este caso, deducir. Está interesante el tema, ¿verdad? Porque en la práctica, ante el cierre, necesito el comprobante, ante el cierre, para poder deducir. El pago que exceda de 2,000, medio autorizado, ¿verdad? Tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia electrónica de fondos. Importante para que proceda. Que esté debidamente registrado en contabilidad, que esté pagada el gasto, ¿no? Que se haya pagado el gasto, que se cumpla en materia de retención y entero de impuestos. Retuviste, debes enterar para que proceda el gasto. El pago
que se pretenda deducir si debe llevar IVA, tiene que estar separado en el comprobante. Por ejemplo, hice el mantenimiento del local, la pintura, y me percato que no trae el impuesto de valor agregado en forma expresa y por separado. No entra. Sí, no se va a considerar. Hay que tener cuidado. Sí, pídele que te lo cambie. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Oiga, necesito que me cambie el comprobante fiscal, ¿verdad? Porque no va a pasar, ¿sí? No va a pasar. Entonces, ahí están algunas recomendaciones ante el cierre fiscal. Evítate las partidas no deducibles en términos del artículo 148. ¿Sí queda claro? Entonces, ya tengo todas las recomendaciones en arrendamiento. Ok, ¿qué viene? Seguramente en la práctica no aplicaste deducciones autorizadas del artículo 115. Aplicaste la opcional, esta, 35%, seguramente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar?